Buenos días. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la sesión de arquitectura de las segundas jornadas alumnas de la Universidad de Málaga, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Málaga a través de su Oficina de Atención al Estudiante y en colaboración con todos los centros. Aunque todos me conocéis, soy Alberto García, soy director de Estudiantes y Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Y agradezco a todos y a todas vuestra presencia en esta jornada, vuestro interés por ella. Una jornada que se diseña para que, como ya os hemos informado, estudiantes, compañeros que hasta hace poquito habían estado en esos mismos talleres, en esas mismas aulas en las que estáis vosotros, pues puedan compartir su experiencia académica, su experiencia vital, si es que se puede separar lo académico de lo vital durante la experiencia universitaria, pero también, y algo que nos parece sumamente interesante, compartir su experiencia profesional o cómo han ido enfocando sus estudios para conseguir el objetivo profesional y cómo esos objetivos profesionales o esas salidas profesionales en el caso de arquitectura pueden ser muy variadas, ¿no? Por eso tan interesante es lo que nuestra invitada de esta sesión nos va a contar de su experiencia durante sus estudios, como las preguntas, las dudas o todo lo que queráis preguntarle, que lo haremos al final de la sesión y que, bueno, pues desde aquí os pido que os sintáis libres y con confianza de preguntarle todo lo que tengáis curiosidad por saber, que ella estará encantada de responder. Ella es Carmen García de Jodra, recién titulada, grado en arquitectura, arquitecta, que hasta hace poco, como digo, estaba estudiando, ¿no? Arquitectura. Ahora ella os contará todo, ahora mismo está en Madrid siguiendo su formación, porque creo que en arquitectura es fundamental la formación continua y compaginándolo con la experiencia profesional. Así que nada, de nuevo agradecer vuestra presencia y os dejo con Carmen García de Jodra para que comparta toda su experiencia, nos cuente y tengáis la posibilidad de preguntarle a ella todo lo que necesitéis o lo que tengáis curiosidad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Buenas a todos. Como ha dicho, soy Carmen, acabo de terminar prácticamente la carrera, hace nada estaba todavía en los pasillos de la escuela. Y bueno, vengo a hablar un poquito de la arquitectura en general, de cómo han sido estos años en la carrera y cómo estoy enfocando ahora el camino, ¿no? Creo que lo primero que hay que destacar es que arquitectura es una carrera que te da muchísimo. O sea, es una carrera muy bonita, que es verdad que te pone muchas veces muy en el límite, porque sí que te lleva a momentos de estar plenamente cansado, desesperado, agotado, pero también es una carrera que te hace superarte muchísimo a ti mismo. Entonces creo que te enseña tanto en lo profesional y lo académico, como también a nivel de lo que es la vida, ¿no? O sea, te hace unirte a tus compañeros, te hace crear un espíritu de superación, de constancia y de esfuerzo diario, que creo que luego a la hora de enfocar la vida es algo fundamental. La carrera en sí, bueno, no sé exactamente cómo tenéis concebida la arquitectura en vuestra cabeza, porque es verdad que muchas veces tenemos como una idea y luego al final es otra cosa, ¿no? Pero la arquitectura abarca muchísimos ámbitos. Durante la carrera en sí os encontráis asignaturas que son mucho más proyectuales, más de ideas, de conceptos, de creatividad, ¿no? O sea, mucho más artísticas, asignaturas de historia que te hacen nutrirte mucho y luego asignaturas mucho más técnicas como construcción, instalaciones, estructuras, o sea, tiene como un poco de todo.
Y sí que es verdad que o sea, nuestra formación implica ese todo, porque al final para que un edificio esté ahí, o sea, no solo vale con que esté bonito, sino también tiene que mantenerse, también tiene que cumplir una normativa y obviamente tenemos que intentar que en los tiempos en los que estamos pues sea lo más acorde posible a lo que es la actualidad, ¿no? Tanto en eficiencia energética como en materiales como en otras tantas cosas. Sí que es cierto que a veces a lo mejor no somos conscientes de lo que la arquitectura abarca, pero al final, si lo pensamos, la arquitectura está presente cada día en la vida de todo el mundo. O sea, la arquitectura yo sí que la concibo que es por y para las personas y que es la que alberga la vida, sea cual sea la actividad que se esté realizando. Al final, la arquitectura nos abraza en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, así como, o sea, a rasgos generales, como en cualquier carrera, el primer curso sí que quizá es un poco asignaturas más globales, ¿no? Un poco más alejadas de lo concreto, que luego obviamente se van desarrollando y se van concretando mucho más y bueno, para llegar al punto final en el que seamos capaces de concebir todo como uno, ¿no? O sea, lo que os decía, la arquitectura abarca muchas cosas, entonces de primeras como que sí que nos enseñan a concebir cada cosa por su parte, ¿no? Empezamos con los dibujos, que al final luego serán pues, los croquis que luego te lleven a plasmar la idea, que luego será tu proyecto, ¿no? Pero sí que como que primero se empiezan con asignaturas un poco más globales que luego se van concretando, ¿no? La física y las mates desaparecen para convertirse en estructuras, la construcción se va desarrollando, historia, o sea, las nociones más básicas de historia luego se convierten en composición, que ya va como entremezclando un poco todo lo que hay que aplicar, ¿no? De ese concepto aprendido. Y los proyectos, obviamente, pues cada vez son más complejos en el sentido de empezamos con cosas más sencillas que luego hay que, obviamente, entender mejor y concebir mejor para poder mezclar con otras asignaturas, como ya os he dicho, que son, por ejemplo, las instalaciones, la construcción o el cálculo de estructura. Yo creo que es una carrera en la que se disfruta mucho. La Escuela de Málaga tiene la suerte, desde mi punto de vista es una suerte, de ser una escuela pequeña en la que el ambiente es muy familiar y en la que está la posibilidad de prácticamente tener, o sea, correcciones a diario por el hecho de que al ser pocas personas, grupos reducidos en clase, el trato es muy cercano y siempre tienes la oportunidad de corregir, bueno, de estar como al pie del cañón, ¿no? Día a día y llevar tu proyecto en la misma línea durante todo el tiempo. No es una escuela excesivamente grande en la que a lo mejor corrige una semana y no vuelve a corregir hasta dentro de 3, ¿no? Los grupos reducidos al final son como una clase de colegio y creo que eso es un privilegio enorme, o sea, pero enorme. Y luego, por otro lado, para mí también otro de los privilegios grandes es que hacen mucha piña con la gente y de verdad que para mí eso es una de las cosas fundamentales que agradezco muchísimo a la escuela, que tienen una zona en la que puedes trabajar con tus compañeros, estás todo el día abierta para los alumnos y sí que es verdad que ahí se hace mucha piña y el apoyo de los demás también es fundamental. El apoyo y la opinión, porque también es muy importante, creo, en esta carrera escuchar opiniones, aprender a escuchar críticas y darle vueltas a las ideas hasta encontrar ese punto en el que ya por fin consigues lo que es la esencia del proyecto. Bueno, en general, yo creo que durante la carrera, o sea, más allá, bueno, de esto, la asignatura y el planteamiento general que os he contado, hay un hecho puntual que creo que también es importante, que es el tema del Erasmus. El Erasmus, yo lo recomiendo a todo el mundo, creo que es una experiencia enriquecedora al 100%, o sea, tanto a nivel académico como a nivel personal. Te nutre mucho salir fuera, ver la arquitectura, cómo se concibe en otros lugares, porque al final en cada punto, en cada ciudad, en cada país, se concibe de forma diferente. Entonces, sí que creo que es muy necesario abrir la mente, viajar mucho, todo lo que esté en nuestras manos, para aprender.
porque, como ha dicho antes Alberto, esta profesión también va de un constante aprendizaje, de estar siempre nutriéndose y teniendo ojos y mente muy abiertas para poder captar, desarrollar, asimilar y ya luego poner en práctica. Yo estuve de Erasmus en Roma, pero vamos, que hay opciones de todo tipo, o sea, ciudades de todo tipo para vivir esta experiencia y de verdad que la recomiendo porque, bueno, como ya os he dicho, creo que nutre mucho tanto a nivel profesional como a nivel personal, por la visión que te da y por la madurez que también te aporta, ¿no? El hecho de decir, irte fuera, vivir otra rutina, otra forma de asimilar la arquitectura y otro punto de vista en general. Y luego también otra cosa que recomiendo, o sea, durante la carrera, que también es una oferta de la universidad, cada año organiza algún viaje diferente en el que se participa. Bueno, este año ha sido a la Expo de Dubái. Yo tuve la oportunidad de ir a la Bienal de Venecia de Arquitectura y creo que son actividades también muy enriquecedoras porque obviamente vas guiado, ¿no?, por personas que ya pues llevan años en lo que es la profesión, en el camino de la arquitectura y luego también pues es como un punto en el que ves arquitectura, o sea, ves como un núcleo de unión de unión de arquitectura de diferentes sitios en el que al final tienes un catálogo súper amplio para aprender, o sea, esos días empaparte de todo lo posible y aprovechar, ¿no? Aprovechar y disfrutar la experiencia. Luego, en cuanto a una vez finalizada la carrera, por ejemplo, yo de posgrado decidí hacer un experto universitario en Revit, que, bueno, no sé si ahora habréis escuchado hablar mucho sobre los programas BIM o no, pero bueno, si no, cuando entréis en la escuela, pues lo tendréis todo el día presente. A lo largo de, bueno, durante la carrera aprendería a usar muchísimos programas, Photoshop, AutoCAD, Lumion, o sea, miles de programas que ahora mismo a lo mejor no sabéis ni siquiera lo que son. Y uno de los que ahora se lleva la palma y que está creciendo cada vez más en el mundo de la arquitectura es el BIM, ¿no? Toda la metodología BIM. Entonces, yo hice un experto universitario que también ofrece la universidad, justo, bueno, en mi último año de carrera, porque sí que lo podía empezar un poco antes. Y al final es formación como más técnica, pero también muy necesaria. A día de hoy en muchísimos estudios te piden todo este tema de BIM, o sea que si podéis hacer cursos, expertos y demás a lo largo de vuestra formación, es 100% recomendable. Y bueno, ahora sí que he empezado, o sea, me vine a Madrid a finales de enero para hacer un máster que está dividido en 2 módulos. Uno de ellos es de arquitectura BIM, porque como os digo, ya tiene, o sea, como muchísima importancia en este mundo. Y el otro en diseño de interiores, que al final es como un punto de unión con la arquitectura, más dirigido al ámbito artístico, por así decirlo. Ya os digo, es una carrera tan amplia que engloba tantas cosas que al final el día de mañana te puedes especializar en una lista larguísima, larguísima. A mí me llama mucho la atención el tema del diseño, todo lo que tiene que ver con el más mínimo detalle y por eso quizá he optado por este máster. El máster lo estoy haciendo, bueno, como he dicho, en Madrid, lo estoy haciendo por las tardes y por las mañanas estoy compaginando el trabajar en un estudio que bueno, que creo que es otra cosa esencial, ¿no? En el momento en el que podáis empezar a hacer prácticas, que bueno, a través de la universidad también tenéis las prácticas de Ícaro, que quizá cuando se os vaya acercando el momento podréis preguntar, os guiarán un poco y tendréis la oportunidad de hacerlas. Yo en su momento hice las prácticas de Ícaro en un estudio de Málaga. El año pasado, en verano, compaginando un poco con el fin de carrera, que fue un poco locura, pero bueno, estuve trabajando en un estudio muy puntero y ahora mismo en Málaga, que es HCP. Y bueno, también tengo o sea, y ahora mismo estoy en un estudio que es de arquitectura y diseño de interiores, que es como justo a lo que me estoy enfocando yo ahora mismo. En el ámbito profesional, por ejemplo,
no está solo el poder trabajar en un estudio, ¿no? Que dentro de un estudio hay como muchas opciones, porque a lo mejor concebimos, trabaja en un estudio y ya, pero es que ese estudio puede tener características muy diferentes. Yo, por ejemplo, el estudio en el que estuve en verano, HCP, es un estudio muy grande, con una plantilla muy grande, que es básicamente una producción en cadena, o sea, es una máquina enorme con 1000 engranajes en el que tienes que producir constantemente, es muchísimo trabajo en equipo, tú te encargas de esto, tú de esto, tú de esto, y como que tienes un tipo de trabajo que sabes que tienes que terminar para que otro coja, o sea, es como una máquina muy grande en la que todo el trabajo va en producción, ¿no? Sin embargo, en el estudio en el que estoy ahora es un estudio medianito y tiene la posibilidad de acercarte más a todo, ¿no? O sea, aquí ya entra obviamente bueno, lo que a cada uno le guste más, pero aquí tienes como la posibilidad de ver el proyecto mucho más de cerca, de inicio a fin, ¿no? Lo ves nacer y lo ves acabar. Entras al más mínimo detalle en todos los ámbitos. Puedes tocar cualquier palo durante ese proceso de proyecto. Y creo que también es algo, o sea, es muy bonito el ver ese inicio y fin desde cerca. Como ya he dicho también, es de diseño de interiores, o sea que aquí entra incluso un poquito más allá, ¿no? Todo eso que nosotros concebimos en la arquitectura, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, porque son muchas las cosas que hay que tener en cuenta antes de entregar un proyecto, ¿no? Nosotros tenemos que estar pensando en todo antes de poner el diseño y la ejecución en práctica, ¿no? Por el simple hecho de que necesitamos que la arquitectura sea útil, cumpla unas necesidades, obviamente sea cómoda para las personas, porque como ya he dicho, creo que la arquitectura es por y para las personas, entonces hay que pensar mucho en ellas, pero obviamente también tienes que hacer algo en el que intervenga ese diseño, ¿no? Que al final es lo que nos diferencia quizá de otras carreras técnicas. Y bueno, lo que os decía, o sea, por ejemplo, estos son dos estudios que no tienen absolutamente nada que ver a la hora de enfocar la arquitectura, como habrá otros miles que tengan sus connotaciones y su forma de verla, ¿no? Pero igualmente hay muchísimas más opciones a la hora de acabar la carrera, o sea, se puede trabajar también como autónomo, o sea, te puedes trabajar en empresas que a lo mejor tienen que ver más con el tema comercial, de inmobiliarias y demás. Puedes trabajar más por la rama técnica en cálculo de estructuras. O sea, de verdad que esta carrera abarca muchísimo y creo que eso es una suerte porque puedes al final encontrar tu camino. Obviamente todos somos diferentes y a todos nos atraen más unas cosas u otras y esta carrera te da como esa posibilidad de decir, dentro de tener una formación muy global y tener un poco de todo dentro de ti, luego puedes especializarte en lo que más te nutre y más te llene. Y bueno, no sé si a lo mejor tenéis algunas preguntas más concretas. Tampoco quiero extenderme muchísimo porque yo sé que me pongo a hablar y os puedo estar hablando horas y horas. Entonces ya sí que prefiero dejaros el paso a vosotros, que me preguntéis cualquier duda y nada, encantada de poder responderos y ayudaros en lo que sea posible. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y muchas gracias, primero, que no lo he dicho antes, por atender la invitación a esta sesión, a esta charla y por compartir tu experiencia. Y si te parece, bueno, pues pasamos a responder algunas preguntas que ya han formulado. No sé si las puedes leer tú, Carmen. ¿Las ves o te las...? Ahora mismo todavía no me aparecen. Bueno, hay algunas... aquí te preguntan que cómo te decantaste por la carrera de arquitectura. Vale, sí que es verdad, o sea, yo estuve desde pequeñita, había querido arquitectura, es una carrera una profesión que he vivido desde cerca, desde chiquitita. Y sí que es verdad que yo desde pequeña me visualizaba haciendo esta carrera, estudiando esto y profesionalmente me veía el día de mañana pues en obra, ¿no? Con mis botas puestas, mis planos a la espalda y demás. Pero cuando llegó, de hecho, el momento de bachillerato, decidir y demás, empecé a dudar con absolutamente todo. Me planteé carreras de todas las ramas y ahí sí que tuve como 2 años de vacío de decir, no sé qué hacer.
no sé qué decidir y tampoco sé cuál es mi camino, ¿no? Y realmente acabé decidiendo, o sea, me decanté por la arquitectura el fin de semana antes de selectividad con el pálpito de es lo que siempre he querido y lo que siempre he tenido en mente y como siempre me he visualizado, pues voy a seguir ese impulso, ¿no? O sea, al final sí que tuve como mucho tiempo de duda y muchos vaivenes, pero al final me decanté por arquitectura y la verdad que me alegro de haberlo hecho. Ya os digo, hay momentos de subidas y bajadas durante la carrera porque es una carrera que requiere mucha dedicación, pero creo que merece muchísimo la pena y al final lo que os decía antes, o sea, es una carrera que te aporta mucho académicamente y también personalmente. Muy bien. Alguien pregunta cuántos alumnos hay en la Escuela de Arquitectura. No sé si esto quizá lo responda yo. Son datos. Entre las diferentes situaciones que hay ahora mismo, hay unos en torno a 500 estudiantes. Como decía Carmen, es una escuela, bueno, dentro de la escala de los centros de la Universidad de Málaga y en general de la Escuela de Arquitectura, al menos de Andalucía, somos una escuela muy pequeñita, ¿no? Con muchos de los inconvenientes que pueda tener esa escala pequeña, pero con mucho más, creo, y como ha dicho Carmen, beneficios, ¿no? De pues una atención más personalizada, más grupos más reducidos y al final, bueno, pues yo creo que todos nos conocemos. Añadiéndole a eso esos espacios que también comentaba Carmen de relación, de casi de pasar literalmente las 24 horas del día juntos y se relacionan estudiantes no solo del mismo curso, sino que algo que es más importante todavía y que creo que forma parte también de la formación de los estudiantes es relacionarse estudiantes de diferentes cursos, ¿no? Con lo cual ya los de los cursos superiores hacen casi diariamente pues eso, casi de tutores, ¿no? De cicerones de los estudiantes de cursos inferiores y muchas de las dudas o cuestiones que les pueda surgir a alumnos de los primeros cursos, pues tienen a su lado a un compañero que les puede resolver, ¿no? Preguntan por aquí, ¿las opciones de Erasmus se ofrecen en función de la universidad? Bueno, no sé, Carmen, si tú puedes responder. Bueno, un poco la oferta, cuando tú te fuiste de Erasmus, ¿cuál era la oferta? ¿Qué posibilidad había de salir? Si era fácil, si no. Si quieres, a ver, yo aclaro un poco esto y ahora ya cuenta un poco tu experiencia. La Universidad de Málaga tiene acuerdos de movilidad con muchos países, no solamente europeos, que ese es el programa Erasmus, sino que hay muchos programas de movilidad con Asia, con América. Y la universidad a nivel marco tiene convenios con esas universidades. Ahora, digamos, el convenio específico de la Escuela de Arquitectura se tiene que hacer con aquellas universidades donde haya estudio de arquitectura, evidentemente. Solamente la movilidad se puede hacer en otras escuelas de arquitectura. Con lo cual, aunque la oferta de toda la universidad es muy amplia, la Escuela de Arquitectura es un poquito más reducida por eso, porque solamente puede tener acuerdos con donde haya escuelas de arquitectura, ¿no? Dicho esto, bueno, si Carmen quiere un poco ampliar la experiencia. Bueno, comentar sobre las dos cosas que ha respondido. Sobre la primera, que sí que es verdad que es súper importante ese ambiente familiar, como decía, y luego eso, el poder contar con gente de cualquier curso, o sea, aunque no sea tu compañero directamente, tu compañero de clase, nadie te va a rechazar nunca echarte una mano cuando tú tengas la necesidad de preguntar una duda o tengas algún problema. Ya os digo, o sea, creo que es un privilegio enorme que haya ese ambiente tan sumamente familiar en el que al final tú miras al de al lado y dices, es igual que yo, ¿sabes? Es igual que yo y voy a hacer lo que sea y lo que esté en mi mano por echarle una mano cuando yo lo necesite, él me la echará a mí. Y sí que es verdad que es un ambiente muy, 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 yo creo que nutritivo, ¿no? Es que de verdad que creo que esa palabra señala mucho todo esto. Y luego, en cuanto a lo que es el Erasmus, como os decía, bueno, como ya ha dicho Alberto, hay posibilidad de irse no solo dentro de Europa, sino también fuera.
En mi año, por ejemplo, los convenios que había estaban con varias ciudades de Polonia, había también convenio con París, con Roma, con un par de ciudades de Portugal también. O sea, y como os decía, cada era un mundo diferente. O sea, yo tengo amigos que han estado en todos los destinos, ¿no? Y realmente cada uno contaba una forma diferente de entender la arquitectura desde la escuela y de la visión que se tiene de la arquitectura en cada ciudad. Entonces, creo que eso nutre mucho. Y luego, por ejemplo, también tengo una amiga que el año pasado se fue a Corea a hacer este otro programa de intercambio y obviamente también viene contando una experiencia totalmente diferente a la que yo, por ejemplo, viví en Roma. O sea que posibilidades hay miles en función de lo que más os atraiga, os llame la atención y demás. Y, y obviamente provechosas y buenas para vuestro futuro va a ser cualquiera que elijáis. Preguntan por aquí qué salidas tiene los estudios de arquitectura, que un poco ya lo has comentado, pero bueno, si quieres ahondar un poco sobre esto. Bueno, como os decía, de primeras como la idea más concebida es trabajar en un estudio y ya os digo que dentro de ese trabajar en un estudio hay 1000 posibilidades, desde estudios más pequeños, estudios más grandes, estudios que se dediquen a lo mejor más al tema residencial, otros que se dediquen a edificios de gran envergadura o edificios más públicos. Por otra parte, también podéis obviamente dedicaros a la docencia, o sea, el tema de obtener, o sea, formaros para conseguir vuestro doctorado y dar clases en la universidad o incluso formaros, sacar el máster de profesorado y compaginar la vida laboral con dar clases de X asignatura en un colegio o en una formación, o sea, todo eso es compatible, o sea, tanto el ámbito ese de un estudio que ya os digo que abarca muchísimo, como el de la docencia y la educación. Luego, por otro lado, también está el tema de trabajar en el ámbito público, o sea, podéis trabajar en urbanismo, en el ayuntamiento, os podéis preparar y optar pues a temas más, o sea, eso obviamente también abarca como el ámbito un poquito más técnico y más concreto. Bueno, dentro de eso también está, hay obviamente desarrollo en todos los ámbitos, pero que también podéis pertenecer a un organismo público y trabajar desde ahí. Y luego, como os decía, también os podéis especializar, a lo mejor no trabajar en un estudio diseñando y hacerlo a lo mejor a otro tipo de estudio o empresa que se dedique más al cálculo de estructura, al cálculo de instalaciones. O sea, creo que esta carrera abarca muchísimo y que incluso si nos alejamos un poco de lo que tiene relación muy directa con la arquitectura, también os podéis dedicar a 1000 cosas. Sí, un poco en la línea de lo que dice Carmen. Es verdad que la formación durante la carrera es, como también decía ella, ¿no? No os vamos a engañar, una carrera exigente, con una carga de trabajo importante, con una variedad de ámbitos de conocimiento que se tratan, porque así lo requiere el ejercicio, ¿no?, de la profesión de arquitecto, pues amplia, ¿no? Pero esa formación amplia, que se disfruta en algunos casos, que se sufre en otros durante la carrera, luego da la posibilidad de unas competencias bastante amplias, bastante completas, que dan oportunidad de trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto en la arquitectura, como ha dicho Carmen, y en todos los ámbitos relacionados con la arquitectura que os podáis imaginar, ¿no? Pero también en muchos otros relacionados sobre todo con el diseño, con las artes. Tenemos estudiantes que se han dedicado a la cinematografía, por ejemplo, son cineastas, son productores de cine, otros que se han dedicado al diseño de mobiliario, por ejemplo, algo también tan arquitectónico, ¿no? El diseño de mobiliario, el diseño de página web. Es verdad que todo relacionado con el diseño, pero que se abre un abanico de posibilidades más allá de la arquitectura que creo que la carrera prepara para ello, ¿no? Con lo cual,
se multiplican, ¿no? las salidas laborales. Pregunta a alguien, siempre digo alguien porque todos son anónimos, nadie dice su nombre, ¿no? Pero ¿cómo conseguir un trabajo en un estudio al terminar la carrera? ¿Qué opciones hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Hay que moverse mucho? ¿Te llegan las ofertas? ¿Te llueven las ofertas? ¿O hay que, evidentemente, buscárselas, ¿no? Yo creo que aquí una de las cosas fundamentales es moverse por la ilusión y por las ganas. O sea, al final, si quieres algo, tienes que luchar por ello, tienes que ir a por todas, enfocarte y decir, esto está para mí, voy a pelearlo. A mí la verdad que, o sea, ambos estudios en los que he entrado no me ha sido realmente complicado conseguir entrar, dar el paso, por así decirlo, pero sí que es verdad que también insistí, ¿no? O sea, no simplemente apliqué y esperé, sino que insistí y peleé por lo que quería. O sea, creo que eso es realmente importante y sobre todo eso, si hay algo que te ilusiona y que te motiva, tienes que intentar pelear por ello. Al fin de cuentas también es súper necesario intentar crearse un buen currículum, ¿no? Durante la carrera, o sea, ya no es el hecho de decir sacarte la carrera con tus asignaturas aprobadas y ya, sino que toda experiencia que podáis aportar durante el camino, que al final os enseñe y os aporte, pues genial. Idiomas, cursos que podáis ir haciendo, o sea, todo eso luego obviamente también ayuda. Preguntan por aquí, ¿qué cambiarías? Esa es la pregunta, ¿qué cambiarías? No sé muy bien a qué se refiere, pero interprétala tú. Un poco ambigua, la verdad. Pero si tuviese que cambiar algo, creo que no cambiaría nada. O sea, no cambiaría nada porque no sería quien soy ahora mismo y probablemente no, o sea, no hubiese conseguido las cosas que he conseguido ahora, ni hubiese fallado tampoco en las cosas que fallé, pero tampoco hubiese aprendido de esos fallos, ¿no? Entonces, al final no sería quien soy y ahora mismo estoy contenta con el punto del camino en el que estoy, a pesar de, pues, de los momentos de bajón o los momentos difíciles, las noches sin dormir. Haría 100.000 noches sin dormir de nuevo, sin ningún tipo de duda. O sea, a veces, de hecho, lo hablo con mis amigos de arquitectura y lo hemos comentado, ¿no? Echamos de menos esas noches en la escuela en las que estábamos juntos, pero al final nos estábamos esforzando por algo y luego también la satisfacción que se siente cuando entregas un proyecto, cuando termina, después de tanto esfuerzo, o sea, es algo que de verdad te llena una barbaridad. Y ya os digo, creo que no cambiaría nada, pero porque no estaría donde estoy y no sería quien soy. Muy bien. Preguntan si durante la carrera hiciste cursos para aprender BIM u otros programas o aprendiste por libre. Pues los primeros años creo que a todos nos pasó, bueno, es verdad que algunos sí que se apuntaron, hay también muchos alumnos más mayores que a los de primero siempre le ofrecen clases grupales para por lo menos iniciarte un poco en lo que son los programas que empiezas a tocar en ese primer año de carrera. Yo la verdad que los primeros años de carrera fui autodidacta, me hinché de ver videotutoriales en internet, hacer criba, bueno, tragarme uno detrás de otro, preguntar muchísimo a alumnos más mayores de la escuela, o sea, yo iba cada 2 por 3 con mi ordenador, perdón que te moleste, pero tengo duda en esto, tal, no sé cuánto, y sí que a lo mejor fui ahí los primeros años un poco autodidacta, pero luego aprendí a hacer, o sea, empecé a hacer cursos, tanto cursos online que a lo mejor podía encontrar, o sea, muchísimos tipos de cursos. Por ejemplo, yo hice uno de Lumion para aprender a renderizar un poquito mejor de cara al fin de carrera. No sé, creo que la formación siempre es buena y puedes aprender con un video tutorial para salir del paso, pero luego también son importantes o sea, que te enseñen como las cosas más minuciosas de cada programa. Y yo eso, pues, por ejemplo, he hecho curso de Lumion, hice el experto universitario en Revit, que Revit sí que creo que es un programa bastante complejo
como para ser con el autodidacta. O sea, Revit sí que recomiendo quizá que os forméis un poquito. Y al final eso, pues yo empecé siendo un poco autodidacta, pero luego al final también me he ido formando más para conseguir mejores resultados. Alguien pregunta qué bachillerato hiciste, qué itinerario seguiste en secundaria para entrar en arquitectura. Yo bachillerato hice tecnológico y en selectividad, dibujo, física y matemáticas. Ahí todo súper enfocado, pero vamos, o sea, al final son los más el bachillerato más recomendable porque es el que más te ayuda a la hora de luego acceder a la carrera y también desarrollar esos años de carrera. En este sentido, nadie pregunta esto, ¿no? Pero es una pregunta como muy recurrente. Si hace falta dibujar bien, ¿no? La típica pregunta, ¿para entrar en arquitectura hace falta dibujar bien? ¿Se puede aprender a dibujar? ¿Qué tipo de dibujo es el necesario para arquitectura? Se aprende a dibujar, se aprende. Es verdad que quien tiene el don de saber dibujar, obviamente, pues le resulta muchísimo más fácil, ¿no? Ese inicio, por así decirlo. Pero en primero de carrera se tiene tanto asignatura de dibujo técnico como de dibujo artístico. Y ya os digo, en esa asignatura de dibujo artístico nos empezaron llevando, o sea, nos empezaron haciendo dibujar pues cosas como objetos muy sencillos que teníamos cerca, una botella, luego la botella de agua estrujada. Hubo otra excursión que nos llevaron al zoo y de verdad que ojalá pudiese ahora mismo enseñar algunos de mis dibujos del zoo en el que todos los animales que yo dibujé eran mutaciones, o sea, increíble, o sea, increíble. Y al final pues vas soltando la mano poquito a poco, al final es práctica también, creo que es mucha práctica y aprender eso, a soltar la mano, a encontrar también tu forma de dibujar, porque es importante que cada uno encuentre su lenguaje en el boceto y en el dibujo y al final es cuestión de eso, de insistir, de practicar y acabas aprendiendo. O sea, ya os digo que mis primeros dibujos, o sea, ojalá os pudiese enseñar alguno porque no tienen ningún tipo de desperdicio. Bueno, preguntan si quedará grabada en algún sitio la charla. Entiendo que sí, que se está grabando y que ya la oficina de atención al estudiante publica en su canal de YouTube, como están publicadas las conferencias de la primera edición, pues publicará también cada una de estas charlas, no solo de arquitectura, sino de todos los centros que se están produciendo ahora mismo simultáneamente en paralelo en diferentes canales, ¿no? No tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta final. Vale, aquí hay alguien que dice, aparte de Ícaro, ¿hay otros portales o becas para hacer prácticas cuando estás en la carrera o al terminarla? Sí que hay más posibilidades, sí que hay más becas, o sea, al final te las puedes buscar y puedes ponerte en marcha en cualquier momento y acabas encontrando. Incluso hay, bueno, estudios que ofrecen ciertos puestos que son contratos de práctica directamente. Entonces, sí que es verdad que Ícaro es una muy buena opción porque te ayuda mucho, te guía mucho en esos primeros pasos, ¿no? Se encarga de muchas cosas, entonces es muy sencillo contactar, solicitas una oferta que encuentras que te llama la atención y al final como que el proceso lo hace como muy rápido. Pero sí que es verdad que por otros lados también podéis buscar y podéis encontrar y ya os digo, al final es si queréis algo concreto, pues intentad dar todo de vuestra parte para conseguirlo. Si hay una empresa concreta, o sea, un estudio concreto que os llama la atención y que no está en esas prácticas de Ícaro, informaos, intentad llegar a contactar con ellos, que seguro que existe la posibilidad y se puede conseguir hacer unas prácticas ahí.
Sí es cierto que la plataforma Ícaro siempre está ahí, donde los digamos, contratantes ofrecen sus puestos y los demandantes pues entran para ver si les interesa algo, ¿no? Pero es verdad que también hay una serie de iniciativas, tanto públicas como privadas, de becas, de ayuda, ¿no? para hacer estas prácticas durante la carrera, pues Santander o de la propia universidad, del plan propio de la universidad, que también hay como muchas oportunidades, ¿no? Como digo, la plataforma Ícaro siempre está ahí y este otro tipo de iniciativas pues se van convocando periódicamente, tienen también sus momentos de publicación y es como dice Carmen, la cuestión es estar atento, ¿no? Si te interesa, pues estar atento a todas estas posibilidades, ¿no? Alguien pregunta en cuanto a las matemáticas, otra pregunta recurrente, como el dibujo. ¿Hay muchas y se usan de verdad luego en otras asignaturas realmente? A ver, asignaturas de matemáticas como tal, llamadas matemáticas, solo están en primero, esas asignaturas de matemáticas. Pero sí que es verdad que son la base para luego, junto con la física, obviamente, para luego poder entender y desarrollar las estructuras, por ejemplo. O sea, la asignatura de matemáticas como tal, ya os digo, está en primero de carrera, pero sí que son la base y el inicio para luego poder llegar a subirlo, ir subiendo esos diferentes escalones, ¿no? Preguntan, ¿cómo se ligaría el diseño con la carrera, fuera de estructuras? ¿Cómo se ligaría el diseño con la carrera? Bueno, ahí lo tienes. Bueno, yo creo que el diseño está estrechamente ligado, o sea, creo que es como uno de los pilares fundamentales de la arquitectura. O sea, ya no estamos hablando de hacer un diseño más espectacular o un diseño menos espectacular, pero al final el diseño está ahí, o sea, creo que es como la base, o sea, es gran parte de la base. Obviamente tienes que ligarlo con, como he dicho, con otras cosas como construcción o estructuras, porque ese edificio tiene que poder mantenerse, tiene que estar bien construido, pero el diseño creo que es como la base fundamental, o sea, y que al final también en ese ámbito de diseño es donde tú como arquitecto te expresas, o sea, que el diseño está 24/7 presente en la arquitectura. ¿Tendría que ver la física o algunas salidas con matemáticas? Bueno, entiendo que si una salida posible de los estudios de arquitectura puede estar relacionado con física o con matemáticas. Entiendo que es la pregunta. Por ejemplo, una de las salidas que puede tener, como he comentado antes, en el ámbito de la docencia. O sea, tú perfectamente puedes luego prepararte tanto con un máster de profesorado como, si no, con un doctorado para dedicarte a la docencia y estar directa y estrechamente relacionado con la física o las matemáticas, por ejemplo. O sea, y que tu día a día se base en esa asignatura. O sea, sí que tiene, por ejemplo, salidas que son directas a esos ámbitos. Sí, en esa línea precisamente siempre estamos en contacto con nuestros alumnos egresados y siempre, intentamos tener noticias de dónde están, de qué es lo que hacen y nos consta que muchos, un porcentaje alto optan, como dice Carmen, por el mundo de la docencia, sobre todo en secundaria, en institutos. Por supuesto, optan por la rama de dibujo o la de la tecnología, pero seguidamente al dibujo y la tecnología hay muchos compañeros que han optado por la enseñanza de matemáticas. No tanto de física, porque es verdad que la física que damos en la carrera es más instrumental y posiblemente sea una física muy básica, pero las matemáticas no es que sean mucho más complicadas, pero sí es verdad que tiene como otro tipo de aplicaciones más directas en la carrera, en estructuras, en instalaciones.
Y nos consta que un gran porcentaje de estudiantes optan por la rama de matemáticas para prepararse como para ser docente, ¿no? en secundaria, ¿no? Bueno, no hay ninguna pregunta más. Si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, y si no, pues lo dejamos aquí. Agradecer a todos vuestra asistencia y agradecer, por supuesto, a Carmen, como decía antes, tanto la aceptación de la invitación como el fantástico rato que ha compartido con nosotros, contando su experiencia y contestando todas las dudas o las preguntas que pudierais tener. Así que, nada, Carmen, muchas gracias y mucha suerte con tu futuro, bueno, con tu presente ya brillante y con tu futuro que seguro que también lo es. Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por este ratito y nada, ojalá haya conseguido aclarar un poco las posibles dudas que hubieseis tenido por ahí por la cabeza rondando y bueno, que si optáis por esta carrera y optáis por la arquitectura, mi única recomendación es que la disfrutéis y que cada paso que deis lo saboreéis todo lo que podáis. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. También gracias a Pablo Castillo, que está en los controles. y nada, nos vemos por la escuela o en la tercera edición de la jornada alumna del próximo año. Muchas gracias a todos.